Muchas gracias por continuar en sintonía de 100% Noticias, Canal 15. En este momento vamos a tomarnos un tiempo importantísimo para analizar lo que ha sido un tema que, gracias a Dios, en Nicaragua en los últimos años ha cobrado beligerancia. Cada día el tema económico es el tema que desde la microeconomía, desde su casa, desde su negocio micro, pequeño, mediano o grande, en los diferentes medios de comunicación, está robando espacios y está captando titulares. Tradicionalmente en Nicaragua la noticia política había dominado el aspecto del debate, de la conversación, de la importancia de los temas en nuestro país. A medida que hemos ido avanzando en el tiempo, nos hemos dado a la tarea de ponerle mucho más énfasis a la situación y a la coyuntura económica del mundo y de nuestro país. ¿Por qué? Porque es un tema que debemos monitorear por el bienestar actual de nuestras familias y por el futuro y desarrollo de nuestro país. Y así vemos que cada vez los partidos políticos, los discursos políticos vienen bajando en importancia y en cobertura, y los temas económicos son los que roban las 8 columnas. Y voy a darle un ejemplo. Y como de costumbre, eso sí, hay nicaragüenses que lo miran todo en un aspecto un poco más oscuro y otros los miran un poco más claro, negativo o positivo. Para la prensa el día de hoy, por ejemplo, el diario La Prensa titula que la economía nicaragüense pierde fuerza. Titular, ya no podemos decir a 8 columnas, a 2, 3 columnas, pero este titular nos denota o nos da a entender, como nicaragüenses, de que nuestra economía va en declive, va en bajada. Por otro lado, el otro diario de circulación nacional dice los nicas compran más. Son dos datos económicos que son ciertos, pero que al destacarlos o al enfocarlos de una u otra manera nos dicen que vamos mal o que vamos bien. Y la verdad que en economía las dos cosas pueden pasar al mismo tiempo, en un rubro o en el otro. Y eso no significa de que mañana las cosas no puedan cambiar. Y les damos un ejemplo. Esta semana el precio del barril de petróleo a nivel mundial cayó a $38 el barril. Pero cerrando en este momento que estamos haciendo el programa, este programa subió y repuntó en 42.56. Imagínense, de un momento a otro. Las bolsas en esta semana sufrieron una caída estrepitosa y al día siguiente volvieron a remontar. El café, uno de los principales rubros de exportación de mucho peso para nuestra economía, estaba teniendo precios muy bajos y de repente Brasil reporta que sus cosechas, Brasil como principal exportador mundial, pues tiene problemas y repunta nuestro café. La economía mundial es verdaderamente inestable y en base a esta economía mundial, nuestra micro y pequeñísima economía está a merced. Por este y otros temas he considerado oportuno invitar a nuestro buen amigo Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de FUNIDES, para ahondar sobre la coyuntura económica, el segundo informe de coyuntura económica nicaragüense. ¿Por qué el FUNIDES nosotros le damos tanta importancia y seriedad? Porque ha sido uno de los grupos de pensamiento que le ha dado seguimiento a lo largo de mucho tiempo a la coyuntura económica nicaragüense. Y lo ha hecho de una manera muy seria, a tal punto de que ya nos tienen acostumbrados a estos informes y son referencia para el debate y para que usted y yo pues pongamos nuestra barba en remojo, para que usted y yo tengamos un panorama claro de nuestra situación económica, tanto familiar como municipal, departamental o nacional y mundial, y sepamos a qué atenernos.
Juan Sebastián, muchas gracias por acompañarnos. Hoy presentaste el segundo informe trimestral, tengo entendido, y con esto tenemos una radiografía de lo que está pasando, por lo menos la primera mitad del año 2015. Así es, Miguel, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, esta mañana presentamos este segundo informe de coyuntura, hacemos 3 al año, en el cual en este momento, como ya tenemos los datos cerrados el primer semestre, podemos darnos una idea más clara de cómo va a cerrar el año, porque tenemos la primera parte del año ya cerrada y analizada, pues, ¿verdad? Yo creo que con tu introducción lo has dicho muy claramente. En este momento, y en realidad en todos los momentos, la economía mundial siempre tiene altos y bajos, hay elementos positivos, hay elementos negativos y que se traducen en la economía nacional, y el trabajo nuestro es ponerlos así como son los hechos, ¿verdad? Y que cada quien, como acabas de mencionar en la cobertura, cada quien tome, digamos, lo que considere más bien. Nuestro trabajo es tratar de hacer un balance de todas las cosas que están pasando y orientar a la gente, a los tomadores de decisiones, a los medios de comunicación, a los empresarios, a los trabajadores, sobre posibles cambios que puedan haber en la economía. Esto es un trabajo bastante difícil, ¿verdad? Nadie se ha hecho millonario prediciendo la economía, porque es bien difícil hacerlo, pero el trabajo de los economistas es ese, ¿no? Tratar de analizar todas estas señales que existen en los mercados, y ver por dónde es que viene la cosa. Hace año y medio, por ejemplo, nadie pensaba de que el precio del petróleo iba a bajar a los $40, ni mucho menos de que se iba a quedar por tanto tiempo alrededor de los $40, ¿verdad? Esos son los desafíos que tenemos como profesión, de tratar de analizar todos estos temas y ver qué sentido se le puede sacar a todo esto, ¿verdad? Son estimaciones, ¿verdad? Y hay un rango mínimo y hay un rango superior, y ustedes van algunas veces en medio de ese rango, que puede ser 100 o a 0, estiman por dónde iría la proyección económica en determinado sector. Me llamó la atención que en esta presentación llegó el presidente del Banco Central, nuestro buen amigo y compañero Ovidio Reyes. No solo eso, dio declaraciones, creo que muy mesuradas y positivas, recibiendo sus datos como serios y dando los datos que ellos, un poco más optimistas, están viendo como nicaragüenses, recibiendo como una información, como un input para analizarla, y me imagino que hay varias observaciones que el gobierno también está atento. Eso es importante, ¿no? Que el gobierno esté oído y que no solo esté presente el presidente del Banco Central en esta presentación de su informe. Sí, mira, Miguel, la esencia de FUNIDE es eso, es decir, más allá de un centro de pensamiento, que lo somos, también somos una instancia de diálogo, donde todas los economistas, las personas con distintos puntos de vista sobre lo que está ocurriendo sobre la realidad nacional, pueden llegar a este evento y contrastar puntos de vista. En este evento no solamente estaba el presidente del Banco Central, sino también habían economistas independientes, muchos de ellos que han cuestionado, digamos, las tasas de crecimiento presentadas y todo, y se genera un diálogo educado, informado, para que la demás gente que tal vez no está en esta profesión pueda tener un mejor entendimiento de qué es lo que está pasando con la economía. Curiosamente, este informe de coyuntura es un informe de coyuntura que se le separa bastante a la predicción o a la proyección del Banco Central. El Banco Central está proyectando alrededor de 4.5, 4.8 de crecimiento. Nosotros bajamos a 3.9, 4, y el presidente del banco observó pues en qué se basaban nuestras estimaciones. Él dijo pues que estaban dentro del rango, como efectivamente lo están, y él presentó también su visión de qué es lo que está pasando con algunas variables que tienden a defender más sus proyecciones, ¿verdad? Yo creo que eso es parte de lo que trata de hacer el centro de pensamiento, todos los centros de pensamiento en el mundo, tratar de generar debate, discusiones sobre cuáles son las perspectivas para la economía. Así que muy contento con que pueda haber llegado, ¿verdad?, y generar este debate
con distintos puntos de vista que se presentaron en la reunión, porque eso enriquece el conocimiento de todas las demás personas que están viendo este informe de coyuntura. Nosotros tratamos de hacer el mejor trabajo posible, pero no tenemos la bolita de cristal, nadie la tiene. Por ejemplo, nos podemos equivocar. Por ejemplo, nosotros valoramos un poco fuerte el efecto que está teniendo las exportaciones, ¿verdad?, como un elemento negativo que está decreciendo. Sin embargo, hay otros elementos positivos como el tema de la inversión en la construcción que sí están avanzando. Entonces, tratar de encontrar ahí cuál es el peso de cada uno de estos elementos para cerrar con una proyección de año y a futuro lo más acertado posible. ¿Cómo marcha? ¿Cuáles son los motores de nuestra economía hoy? Bueno, ¿y cómo están cada uno de ellos? En términos generales, independientemente de la situación en la que estamos, yo diría de que el sector exportador ha sido el principal responsable de estas tasas de crecimiento importantes que hemos tenido en los últimos 10 años, ¿verdad? En esto ha jugado un papel... En cantidad y en valor de dinero. Así es. Digamos, la suscripción del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, la apertura comercial con Centroamérica, Venezuela, la Unión Europea, todos estos son factores importantes que te abren la demanda de los productos nicaragüenses hacia el exterior. Y ahí están los números. La zona franca, prácticamente 2.000 millones de dólares de exportaciones tradicionales, 2.500 millones. O sea, si uno compara en los últimos 10 años ha habido un incremento bastante notable de las exportaciones y por eso es de que en este informe informamos, valga la redundancia, de la importancia que está jugando el tema de las exportaciones. ¿Cómo están nuestras exportaciones? Tal vez tenés un gráfico. No están muy bien. ¿Y por qué no están bien? Desafortunadamente, las exportaciones tenemos que, en este gráfico se puede ver la división en distintos tipos de productos, mercancías, una caída de 2.3, principales productos 5.7 y zona franca 7.3 de caída. Esto es una gráfica que está completamente diferente al primer informe de coyuntura de este año. En total estamos cayendo en exportaciones casi 5%. Casi 5%. Ahora, si lo vemos por producto, vemos, por ejemplo, de que hay algunos productos que son importantes, que están aumentando, como es el tabaco, el frijol rojo, ¿verdad?, y el camarón de cultivo y el queso, y el café de manera un poco marginal. Pero luego tenemos todos esos productos con signos negativos, donde hay productos que son sumamente importantes, carne vacuna, 3.5, azúcar 4.5, maní 5.2, ganado bovino, ganado en pie 9.4, café, el oro 13%, la langosta 19%. Entonces tenemos ahí un nivel bastante alto de concentración de productos que conforman nuestra matriz exportadora que no le está yendo tan bien porque precisamente uno de los temas, bueno, queríamos mucho que bajara el precio del petróleo, eso está bien, fomenta al consumo, libera recursos que se gastan en la bomba de gasolina, pero al mismo tiempo esto trae consigo una reducción de los precios de las materias primas a nivel mundial y ahí son parte de las consecuencias de esta disminución del petróleo. Es decir, esta caída en las exportaciones que estamos viendo obedece exclusivamente a condiciones de oferta y de demanda, externa que están haciendo de que estos precios estén cayendo. Y la perspectiva para el resto del 2015 no es muy buena. El oro, por ejemplo, se continúa pensando que va a cerrar en signo negativo, igual el precio de la carne y el precio del azúcar que está casi 15% menos. Entonces, esto es un tema de preocupación porque las exportaciones, tenés que tomar en cuenta que las exportaciones son 5.000 millones de un PIB de 12.000 millones, cerrando cifras más o menos. Entonces, es un elemento sumamente importante que si ese motor va ahí cancaneando, puede afectar a la tasa de crecimiento que tenemos que protegerla lo más alto posible. Eso hizo de que con relación a la proyección que hicimos al inicio de año, la hayamos revisado hacia abajo. ¿Ustedes proyectaron a inicio de año? 4.5. 4.5, el BCN acaba de bajar a 4.2 hace poco. De 4.5 a 4.8 dio un rango. Nosotros le bajamos de 4.5, donde estábamos nosotros, o sea, la proyección actual del banco era la nuestra hasta antes de este informe, y ahora le hemos bajado a 3.9. O sea, las exportaciones
ustedes las miran en una reducción del 5%, pero estaban metiendo el factor café. Ahora con esta crisis en Brasil puede haber un cambio. Puede haber un cambio. Porque aumentó considerablemente. Sí, esa información es nueva para mí, habría que verla en la evolución del café en todo el resto del año. Desafortunadamente las exportaciones de café no son tan fuertes en el segundo semestre. Hay algunas en agosto, julio y agosto, pero generalmente los meses... O sea, ya vendimos la mayor parte de nuestra cosecha. Ya fue vendida. Sin embargo, estamos todavía en campo positivo. Si el precio es bueno, esa noticia nueva de Brasil podría fortalecer que el café no caiga como rubro de exportación y así pues puede cerrar el año tal vez en un 0%, que es lo que estamos proyectando. Pues de que va a haber algún tipo de recuperación en nuestras predicciones, están centradas alrededor de cero crecimiento de las exportaciones. Cuando hablas de cero crecimiento, viéndolo por el lado negro, diríamos, vamos mal, estamos creciendo en cero, pero estamos exportando del año pasado a este año. Cuando hablas en cero es que no, aunque el año pasado tuvimos un récord, no significa que vamos a romper ese récord, sino que vamos a exportar lo mismo o un poco menos. Así es, ¿verdad? Así es. Si exportaste 100, ¿Cuánto exportamos en el 2014? Como te dije, alrededor de los 5.000 millones, y eso significa de que vas a tener 5.000 millones de exportación. 5.000 millones, más o menos. Que no está mal. Que no está mal. Hay algunos rubros, incluso, hacía la referencia en el informe de coyuntura, un dato que casi no se está manejando mucho, pero nosotros estamos ya exportando casi 527 millones de dólares en piezas de automotrices. Los arneses eléctricos de vehículos que se están haciendo en El Viejo, en León y aquí en Nindirí. Sí. Y entonces ahí tenés una situación bien interesante. Llegaste a un pico de 527, crecimiento de hasta el 20% anual, y este año los arneses tienen una disminución del 10%, pero siguen siendo unas exportaciones altas, 263 millones de dólares en este momento. Entonces ahí tenés ciertos efectos. No es que la cosa esté mal, sino que tenés efectos estadísticos de que tuviste un muy buen año de exportaciones pasados y entonces este año pues se bajó un poco el pedido y no llegaste a exportar lo mismo, pero no significa tampoco una caída radical. El otro sector de zona franca, que fue golpeado, nosotros lo dijimos a mediados del año pasado por la eliminación de los TPL, lo dijimos que iba a generar aproximadamente una reducción de 7.000 empleos y esto generó efectivamente de que el sector de zonas francas cayera en un 5%, se sintió fuerte al principio del año y ahí se ha mantenido. Esperamos, ¿verdad?, que este golpe pueda ser manejado ya en la segunda parte del año, pueda recuperarse algo. Pues un poco eso es lo que estamos pronosticando, porque el efecto se dio al principio del año. Sí, la inversión es otro motor de la economía, ¿verdad? Si no invertimos y si no hay inversión nacional y extranjera, esta economía no crece, no se desarrolla, no se genera empleo. ¿Cómo se comporta? Porque los críticos de la situación económica siempre han dicho de que aquí la inversión va de capa caída, va para abajo, que la inversión la nacional particularmente ha estado en negativo hasta un 20%, lo han sostenido en los últimos informes, y que el desempleo está aumentando, ha aumentado el desempleo, y que por ende no se mira un auge en la construcción. Incluso el año pasado hubo como un estancamiento en la construcción. Y yo te traigo todo esto a colación, tal vez tener gráficos y datos, porque estamos viendo mucha construcción. Estamos viendo que hay inversionistas que están invirtiendo 50 millones por aquí, 30 millones por acá. El mismo gobierno, con la inauguración, paso de desnivel, construcción de hospitales modernos, carreteras modernas. O sea, hay una inversión tanto gubernamental, privada internacional y privada nacional. ¿Cómo se ha comportado ese motor de la economía en este trimestre? Bueno, en este primer semestre, y esto es algo que lo veíamos venir desde el primer informe del año, donde se había notado una aceleración del sector construcción. Aquí tengo dos gráficas, una que tiene que ver con la importación de bienes de capital. La importación de bienes de capital es básicamente maquinaria y equipos que el país importa. Pongamos la gráfica. Que el país importa para realizar. En cámara, muchachos. Pongamos gráfica.
Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, en el lado izquierdo la importación de bienes de capital. Tenemos un crecimiento, ¿verdad?, bastante elevado en el año, a finales del año 2014, inicio del 2015, importaciones fuertes, ¿verdad?, de maquinaria y equipo. Y al lado derecho está el IMAE de la construcción. Lo que mencionabas, Miguel, en el año 2014 tuvimos una construcción bastante deprimida. Construcciones con tasas de crecimiento negativas durante casi todo el 2014, que se empieza a levantar. Ahí se puede ver al lado derecho que en noviembre empieza a dar un salto, después baja un poquito en enero, marzo, abril está bastante alto. Estas son las obras que estás mencionando, ¿verdad? Entonces, hasta este momento, hasta el cierre de esta edición del informe de coyuntura, tenemos tasas altas de inversión y de construcción. Sin embargo, como se puede ver también en esa gráfica, en esa línea rojita. Tal vez pasen el gráfico de la cámara para que él pueda señalarlo, porque tiende a confundirse. Sí. Él va a señalar desde la cámara para que nos explique qué. Okay, ahí. Entonces aquí esta línea, que es, digamos, una línea promedio de lo que está pasando, sí se está notando una disminución. Ahí. Se está dando una disminución en esta última parte del año de la construcción. De la construcción y la importación de capital, ¿verdad? Entonces, creemos nosotros de que no va a crecer a tasas tan altas como de este 31%, ¿verdad? Sino que va a cerrar a tasas alrededor del 18 o 20%, igualmente alta. Cuando ustedes hablan de importación de bienes de capital, es lo que importan para poder construir un moderno edificio, algo así, ¿verdad? Ahí están las grúas, ahí están las herramientas, ahí están las maquinarias, los aires acondicionados del hospital, las luces, etcétera, que es un buen indicador para ver cómo va la... ¿En cuánto creció entonces la construcción, ese auge? 31% en este primer semestre, que es bastante alta. ¿Comparado al año pasado? Al año pasado, sí. ¿Cómo estábamos? El año pasado, como se ve aquí en el IMAE de la construcción, estaba negativo. Estaba iba entre 12, 14.2 negativo, ¿verdad? Y empieza a subir en noviembre. Y se mantiene alto en este primer semestre del año. Sin embargo, se nota, digamos, una caída, sobre todo en mayo, que es el último dato que tenemos. Junio, te queda junio, julio, agosto, que estamos ahorita. Exactamente, entonces a esta es una variable que le vamos a dar mucho seguimiento, porque de eso va a depender mucho cómo va a cerrar el año. Una cosa muy importante que hay que resaltar, sin embargo, es que la construcción es un sector relativamente pequeño de la economía. Se mira muy impresionante, pero no pesa tanto en la economía como una exportación de café, por ejemplo. Para que tengas una idea, un 31% de crecimiento del sector construcción solo te lleva al crecimiento del PIB en un punto. O sea que si creció a 3.6, de esos 3.6, 1 te lo da la construcción con un crecimiento del 30%. Entonces, para que la construcción aporte al crecimiento económico, tenés que tener unos crecimientos así de grandes, pues. Entonces, estamos hablando ya, si acaso se da el canal, si acaso se da Tumarín y si acaso se dan otros megaproyectos. Eso tendría un efecto importante sobre la producción, porque sobre el ingreso total del país, porque tenemos un sector de construcción relativamente pequeño. El otro punto, si va creciendo si nuestras exportaciones están igual al año pasado, si ese motor se mantiene funcionando a tal punto que, pese a que en el mundo se está revisando y hay problemas a la baja, nosotros nos mantenemos igual al 2014, un poquito más, un poquito menos. Hay un boom de la construcción, eso denota confianza, porque están metiendo millones. Confianza e inversión. Pero también la construcción nos han enseñado, ustedes los economistas, de que es generadora y multiplicadora de empleo, de ventas, de bienes y servicios. ¿En qué sentido? Si yo quiero construir un cuarto, le tengo que poner zinc, le tengo que poner paredes, le tengo que poner piso, le tengo que poner mesas, le tengo que poner un montón de utensilios. Y eso genera mucha venta en el comercio, tomando en cuenta que en Nicaragua tenemos el 60% de los empresarios son comerciantes, pues van a tener unas muy buenas ventas. El empleo, ¿cómo se ha comportado? Y te digo esto porque siempre vemos en las encuestas de opinión de que se le pregunta a los nicaragüenses si pueden emigrar a buscar trabajo, hasta un poco más del 50% dicen que estarían dispuestos a emigrar. La situación y el reto de todos nosotros es generar más empleo y buen empleo. ¿Cómo se ha comportado el empleo?
Hay distintas formas de medirlo. De nuevo, si queremos ver el vaso vacío o el vaso medio lleno. Desde el punto de vista de los asegurados del INSS, que lo que te refleja esto es un poco la evolución de la economía formal, la generación de empleo, la generación de gente asegurada al INSS ha aumentado de 6% a 7% de crecimiento anual, impulsado principalmente por la construcción, que aumentó de 2% de crecimiento al inicio del año a un 11% de crecimiento de los asegurados del INSS en el sector construcción. O sea que lo que estás diciendo tiene fundamento, de que la construcción está generando empleo y se está registrando en el número de cotizantes activos del INSS de una manera. En el primer semestre, ¿cuántos nuevos empleos ha aumentado? Ahí vamos a la segunda parte de la pregunta de cómo esto podría estar también medio vacío. En los asegurados del INSS estamos hablando de 45,000 trabajadores. ¿De enero a julio? De enero a mayo. De enero a mayo hay 45,000 empleados nuevos, ¿verdad? Como se ve en ese gráfico. La construcción es la segunda categoría. Comercio, ese 26% se debe más que todo a la formalización del INSS en el sector comercial, pero en la construcción sí se ve un crecimiento del 11%, en el financiero también, y ahí se ve pues que sí hay una generación de empleo razonable en el sector del INSS, el sector formal. 45,000 nuevos trabajadores. El problema, Miguel, y atándolo a tu pregunta de la encuesta y por qué tanta gente quiere irse del país, que es una realidad, esa es una respuesta que está dando la gente, es de que realmente estamos viendo aquí que el sector formal está generando con bastantes dificultades 45,000 empleos, pero la cantidad que se incorpora a la edad de trabajar cada año es mucho más que eso. 120,000, 130,000 jóvenes. Exactamente, 130,000 entran a la fuerza laboral, y por eso es que vos tenés el principal problema económico del país de corto plazo. El principal de largo plazo es la falta de educación, los bajos niveles educativos, pero en el corto plazo tenés el subempleo. Tenés gente que sale al mercado laboral con distintos tipos de nivel de educación y no son capaces de conseguir un empleo pleno. Este es un tema que también lo abordamos en el informe de coyuntura, un empleo formal, porque la economía no está creciendo a la tasa que debería para absorber a toda esta gente. Estamos creciendo a un nivel de sobrevivencia y con bastante déficit en cuanto a empleo. Bueno, si le preguntas, digamos, a los funcionarios públicos, te dicen algo que es cierto, estás creciendo más rápido que muchos países de la región. Latinoamérica va a crecer a un medio punto porcentual, así que 4% no es despreciable. El problema es que tenés una economía bien pequeña, con una serie de dificultades, donde, como decimos en FUNIE, debes de crecer no el 4%, tenés que crecer al 7%, y ahí es donde tenés este tema de las exportaciones, el tema de la educación. Fíjate que en una pregunta que le hacemos a los empresarios, les dijimos, ¿cuál es el principal problema que ustedes tienen? Y el número 3 que están resaltando es la dificultad de conseguir mano de obra calificada. Es decir, sienten de que hay mucha mano de obra que tiene tal vez primaria completa, algo de secundaria, pero la calificación no la encuentran. No encuentran el técnico, no encuentran la mano de obra especializada en el tema que ellos están buscando. Y esto es bueno y es malo. Es bueno en el sentido de que significa de que hay demanda por gente más educada, y es malo porque no tenemos esta gente más Tomando educada. en cuenta tus datos y los datos estadísticos, si cerráramos conforme a la proyección, tendríamos 90,000 empleos al cierre a diciembre del 2015, 45,000 más 45,000, si así fuera. Pero tengo entendido que los empresarios en la encuesta arrojaron un dato de que no quieren contratar y no están con el ánimo o con el pensamiento de abrir nuevos empleos. En la encuesta nosotros preguntamos a un sinnúmero de sectores económicos, porque sí nos llamó la atención ver de que un grupo de encuestas nos salían de que no tenían en sus planes contratar más gente, sí. Y esto estaba relacionado al sector pecuario, ¿verdad? Todo lo que es las plantas lácteas, lo que es el matadero,
¿Porque están topados? ¿O? No, precisamente porque no están topados, porque están con unas capacidades instaladas muy altas y trabajando a medio tiempo, es que no están pensando en contratar nuevas plazas, pero es algo específico al sector pecuario que está ocurriendo, y particularmente en el tema de la matanza industrial, donde los empresarios expresaron que no hay nuevas contrataciones en el resto del año, sino más bien despidos. Por el famoso tema ese del contrabando de ganado. Exactamente. ¿Alguna forma de medir eso? Porque se ha visto como un cuento urbano. Los mataderos dicen, vamos a cerrar este año hasta un 50% de nuestras plantas porque los ganaderos le están vendiendo al mejor postor, lógico, el que me pague más por mi vaquita. Si me paga el doble, te lo doy, y si me lo vas a traer hasta donde está, pues te lo vendo. Pero dicen los mataderos de que tiene que haber una intervención cuasi estatal de que prohíba que ese ganadero venda a un salvadoreño, un hondureño, un guatemalteco al mejor postor, y que esa vaca salga. Por ende, hay menos leche, la industria láctea baja su contratación, cierre de mataderos, no es mucho, me imagino, en número de trabajadores, pero afectará en algunos centenares de nicaragüenses. ¿Ustedes lo miran tan catastrófico? ¿Hay una forma de medir y aconsejarían al gobierno hacer algún tipo de control a la venta de ganado? Bueno, por principio estamos opuestos a cualquier tipo de control, ¿verdad? Creo yo que cualquier tipo de control lleva a que la oferta y la demanda venza esos controles y se generan. Es más bien ver las causas estructurales del problema. El tema de la ganadería, Miguel, es uno de los sectores principales del país. Estamos hablando de el mayor sector exportador de Nicaragua. Si suma uno carne, lácteo y ganado en pie, es el sector económico de mayor extensión territorial, está en todos los municipios del país. Es el sector económico con la mayor cantidad de gente empleada y es el sector económico con la mayor cantidad de interrelaciones económicas con el resto de la economía. Y estamos hablando del ganadero, que le esté yendo en todo caso muy bien, porque el ganadero te está vendiendo al mejor postor, él no le interesa si va al matadero, de aquí de Nicaragua al mexicano o al guatemalteco, él está vendiendo su ganado. Sí, ahí hay que ver qué tan fuerte es la magnitud del tema del contrabando, ¿verdad? La idea sostiene unos números, los ganaderos sostienen otros. Yo creo que en principio lo primero que hay que hacer es cuantificar el monto del daño, ¿verdad? O de la cantidad de ganado que existe. Nosotros hemos insistido y realmente lamentamos de que no haya siendo pues un centro de pensamiento que analiza datos, lamentamos mucho de que no existe una cultura de medición en este país. Si nosotros midiéramos la cantidad de latos, cuánto hay de ganado en el país, estoy seguro que mucho de estos problemas tendrían alguna solución un poco más lógica. Vos le preguntás a alguien, te dice 4.2 millones, que es lo que fue lo que estimó el censo agropecuario, que es más o menos por donde irían mis estimaciones, 4.3, 4.4, y hay gente que incluso te dice 5 millones y medio, 6 millones de cabezas de ganado. No podemos tener estas divergencias de datos, tenemos que sentarnos como país y contar todas estas vacas, estos terneros, estos novillos, y tener una idea clara de cuánto es el hato. Porque si el hato resulta ser de 4 millones, las políticas, las recomendaciones son muy distintas a que si el hato fuera 6 millones, ¿verdad? Entonces, para comenzar a platicar, creo que tenemos que tener una cuantificación de cuánto del problema en sí, porque si no sabemos, y esto lo repetimos mucho en FUNIDE, si no podemos medir, no podemos pensar, no podemos recomendar absolutamente nada. Y hacer un censo pecuario no está fuera de rango, ya se ha hecho, se hizo el Senagro hace 3 años, se puede volver a hacer y sobre eso ver la magnitud. Ahora, el contrabando también es un hecho real, ¿verdad? Hay documentación clara de que efectivamente en la frontera norte se está yendo mucho ganado de contrabando. Hay que ver por qué se está yendo de esa manera, si es un tema de que los impuestos porque ellos pueden vender, o sea, siempre que paguen impuestos, porque sí, el gobierno puso impuestos por cabeza de ganado para evitar que se vayan. Pero yo soy ganadero, me vienen a ofrecer comprarme mis 5 vaquitas, la vendo,
la sacan por la aduana, pagan los impuestos, nadie prohíbe eso. Eso no está prohibido. Eso hay algunas restricciones sobre el tamaño y el vientre, ¿no? algunos pesos. Que sea reproducción. Sí, pero la situación es mucho más compleja que esa porque también hay subdeclaraciones de facturas, sobre todo cuando se vende mucho este ganado llega a Guatemala, llega con facturas que no son las facturas con las que salieron. El tema del lavado de dinero también, que es un caso documentado en Honduras, por ejemplo, y Guatemala, es algo que ha pasado, ¿verdad? De lo cual tenemos que tener mucho cuidado, porque no es que los ganaderos estén en el negocio, pero que el ganadero le llegas a comprar y él tiene que vender. Él tiene que vender a quien le llega, pero en algunos casos, ¿verdad? Se pueden dar ese tipo de transacciones. Entonces yo creo que sobre esto es importante, Miguel, una reflexión bien seria, bien profunda para asegurar de que se genere el valor agregado en la transformación de la carne en el país, que se generen los empleos y que se le dé la libertad de mercado a las transacciones. Haciendo un resumen intermedio, con el crecimiento de 3.9, ustedes dicen, el gobierno dice 4.2, 4.5% por ciento de crecimiento, más algunas ventajas que hemos tenido en cuanto a nuestras inversiones, aumento de inversiones, nuestro nivel de consumo, el bajón que tienen los combustibles. Esta semana, a propósito, viene un bajón espectacular de más de, el diésel bajará 3.20, la gasolina regular bajará 6 córdobas con 10 centavos por galón. Se va a ir al suelo, y con eso voy a hablar más adelante con vos, porque hay una gran escepticismo, de los consumidores. No baja, cuando baja el petróleo aquí no baja los combustibles. Te decía el crecimiento. Con estos niveles de crecimiento, ¿hemos mantenido el nivel de pobreza? ¿Se ha aumentado el nivel de pobreza o ha disminuido el nivel de pobreza? Y siempre lo miden por dos tipos de pobreza, la pobreza extrema y la pobreza, ¿ya? Por los indicadores diferentes. En la actualidad, al primer semestre del 2015, ¿nosotros hemos aumentado la pobreza? ¿Hemos sostenido la pobreza o hemos disminuido un poco la pobreza? Bueno, mira, a veces las estadísticas pueden sonar un poco contradictorias, porque vos podés medir el porcentaje de pobres, ¿verdad? ¿Cuánta gente como porcentaje del total es pobre? Esta se ha disminuido, no en mucho, ¿verdad? 45, 41, 42% en los últimos años. De tal manera de que si lo querés ver medio lleno, sí tendrías una reducción como porcentaje de la población. El problema es de que la población creció más que esa disminución en porcentual, y tenés el número de pobres, la cantidad de gente que vive bajo este nivel de pobreza, y ese ha aumentado. En todo caso, el país no ha hecho avances significativos en la reducción de la pobreza como para decir con completa seguridad, hombre, estamos hablando de un país que se ha reducido de una manera. Estamos hablando de décimas, por ejemplo. Sí, no se ha empeorado. No se ha empeorado, los dos indicadores muestran una relativa estabilidad en eso, que en sí puede ser positiva en el sentido de que la cosa pudo haber estado peor siempre, está ¿verdad? Contenida, pero no estamos avanzando. No estamos avanzando de la manera. Personas y a familias de la pobreza. Sí, y nosotros sostenemos por qué es que esto no está dando, y tiene que ver, entre otras cosas, con el bajo nivel de educación, ¿verdad? Tenemos que avanzar en la cobertura, particularmente ya de secundaria. La primaria creo que se ha hecho un enorme esfuerzo de llegar ya a 90-93% de cobertura de educación primaria, pero ya casi todo el mundo tiene educación primaria en el mundo, ¿verdad? No vamos a poder conseguir más inversiones con educación primaria. Tenemos que tener educación secundaria, y hay países que ya están pensando en mayores porcentajes de educación universitaria. Entonces, realmente, contestando tu pregunta, sí, la única forma en la que vamos a poder reducir fuertemente estos números es a través de la educación en todos sus niveles. Estábamos presentando esta mañana de que, por ejemplo, si alguien tiene una educación universitaria,
tiene casi 4 veces más posibilidades de tener un empleo formal, 4 veces más que alguien que no tiene educación. Y si solamente tiene educación primaria, tiene solamente un 7%. Entonces, ya tener la educación primaria completa no es una gran ganga, tenés que estar moviéndote más allá en los niveles de educación si realmente quieres tener. El sistema es desigual. ¿Por qué te digo eso? Y los nicaragüenses a nosotros nos lo dicen, miren, hay mansiones aquí que están vendiendo $1,500,000. Están vendiendo camionetonas de 60,000. Miramos a un grupo reducido de la población, un 10%, que se lleva el 80% de la riqueza, mientras al revés, el 80% se lleva el 10% de la riqueza. A propósito de la educación, nuestro sistema está hecho para hacer a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. Bueno, yo creo, esa es una pregunta muy fundamental que los economistas la hemos debatido por muchos años, que es la desigualdad, cómo debe de afrontarse. Le vas a quitar la casa a ese rico de la mansión, le vas a quitar la Toyotona y la vas a repartir. ¿Le podemos poner más impuestos a los ricos? ¿Quitarle peso a los pobres? Eso, entonces las recomendaciones de política depende de a quién le pregunté. Hay otras escuelas de pensamiento económico que van más allá de darle las herramientas como la educación, salud, servicios públicos a los pobres y no meterse con impuestos redistributivos que asumen, que argumentan ellos que al final la gente busca cómo va a pasearlo. Okay, ¿y las exoneraciones? Bueno, las exoneraciones son una forma que están beneficiando a la gente de mayor capital, tengo entendido. Eso es un tema que hay que demostrarlo, ¿verdad? Yo creo que no. ¿Por dónde andan las exoneraciones? Ustedes los midieron hace poco. En un informe que hizo Mario Flores para FUNIDE, presentó hace mes y medio, se presentaron 2 datos, uno del BID, del Banco Interamericano, que andaba por 600 millones de dólares anuales. Eso me parece bastante alto. Cuando digo yo que esto hay que demostrarlo, exoneración por exoneración, porque digamos, los insumos médicos, por ejemplo, sobre todo el tema de reposición, etcétera, claramente hay una cierta justificación versus otro tipo de exoneraciones. Entonces no puedes agarrarlas en un solo bolsón, pero nosotros como FUNIDE hemos resaltado la importancia de que al analizar los subsidios y analizar las exoneraciones, hay que ver a quién le están llegando. Si son pobres, si les estás ayudando para salir de la pobreza, si le estás dando herramientas para poder salir con mayores ingresos, entonces sí es un subsidio o una exoneración que es justificado. Hay que verlo caso por caso, y yo creo que con estos datos que te mencioné, que se citaron ahí en el estudio, va a ser un tema de debate en un futuro, ¿verdad? Porque la otra forma de conseguir plata es aumentando los impuestos, y ya tenemos unas tasas de impuestos bastante alta. Yo creo que esto, Miguel, debe de hablarse de la manera más honesta. Estoy hablando de los subsidios y las exoneraciones. Tiene que hablarse con las personas que los reciben, ambas cosas, y tratar de ver qué es lo mejor. El capital de este país, el capital, el COSET, Anchan, por ahí anda. Mira, la percepción de la ciudadanía, las cosas están cada vez más caras, baja el combustible, no baja, dicen algunos, unos dicen que baja, pero no baja los alimentos, la canasta básica, que deberían de bajar. Ustedes están diciendo en este informe de que la inflación está casi en el piso, o sea, bastante baja. Entendiendo en buen nicaragüense, si la inflación está baja, significa de que vos tenés mayor poder adquisitivo, porque los precios de los productos que nosotros consumimos y los servicios tienen que estar tan bajos como esa inflación. ¿Por qué esa contradicción? ¿Es el nicaragüense que nunca mira las cosas, aunque estén en negativo, van a decir que todo está caro? Bueno, en primer lugar, porque no todo baja de manera uniforme. Tenés ahorita, en este mismo momento, el caso de la carne. La tasa de inflación de todos los productos, ¿verdad?, que conforman la canasta, están bajando, no todos están bajando, o no todos están incrementándose a 3.1%, que es una inflación baja. Hay unos que están todavía más bajos, el tema de transporte, el tema de las tarifas eléctricas, porque sí ha habido sí ha habido reducciones, pero hay productos como la carne que va para otro lado, ¿verdad? Entonces la gente tiende a tener en su expectativa todos estos ejemplos y los tiene más marcados más fuerte que
que posibles caídas. De todas maneras, estamos hablando, Miguel, de que no es de que los precios están bajando, sino de que los precios están subiendo a una menor tasa de crecimiento, que es algo un poquito más... ¿Cuánto es lo que está la inflación? La inflación en este momento, según los datos oficiales, anda en 3.1%. El año pasado andaba alrededor del 7.7%. ¿A la misma fecha? A la misma fecha, más o menos. ¿Te acordás con el tema de la sequía, que los frijoles claro, y el combustible alto el también. Combustible alto, entonces... Esto es sobre todo por el combustible. La reducción que se está dando es sobre todo por los combustibles, como lo acabas de anunciar ahorita, el tema del combustible está bajando, y esto es a todo Centroamérica, ¿verdad? La tasa de inflación se ha mantenido comparado a Centroamérica, punto y pico, nosotros estamos arriba, ¿vamos? Estamos en medio, más o menos. Las inflaciones de Nicaragua tienden a ser las más altas de la región por el tema del deslizamiento. Como hay un deslizamiento del 5%, nuestra inflación nunca baja de ese 5, digamos, del 5. porque tenés el deslizamiento, entonces todos los precios aumentan a esa cantidad. Por eso tener ahorita 3.1 es bastante inusual, estar por debajo del deslizamiento, lo que te está diciendo que tenés un efecto de reducción de precios en algunos productos, no en todo, en algunos productos clave que sí se está bajando. Y aquí voy tal vez me facilitas ese gráfico de los combustibles. ¿Por qué dicen los nicaragüenses, Miguel, seguí insistiendo con los combustibles, seguí insistiendo, pasen aquí para mientras a estudio? Seguí insistiendo con los combustibles porque dice el Nica, el que tiene su vehículo de gasolina, sobre todo de gasolina, porque el diésel ha bajado bastante. No nos baja el precio del petróleo, pero esta gente se está robando el dinero y nunca baja el precio de las gasolinas y el diésel a como baja. ¿Ustedes han medido eso? ¿Cómo lo han medido y cuáles son los resultados? Bueno, mira, aquí tenemos un gráfico que es de el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala, donde están los distintos países de Centroamérica, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Estados Unidos, lo hemos incluido, el precio mundial del petróleo, Guatemala y Nicaragua. Entonces, el gráfico punteado que tenemos acá es el petróleo, ¿verdad? Subió en el 2014, allá por julio empezó a caer de una manera bien precipitada, ¿verdad? Y llegó a su punto mínimo en marzo de este año, ¿verdad? Que bajó casi el 48-50%, después tuvo un repunte en estos últimos meses y ahora viene para abajo otra vez en agosto, ¿verdad? Con el tema de China y la bolsa, etcétera. Ahora tenemos, este es un índice, ¿verdad? Esto muestra cómo la variación de... Pónganlo completo. Sí, pongámoslo completo. Okay. La variación porcentual, cuánto va subiendo, si sube 10%, si baja 20%. Estos no son precios, sino que es el nivel de crecimiento o decrecimiento del precio, ¿verdad? Y luego tenemos todos los países de... Centroamérica y el de Estados Unidos. Y efectivamente, y eso vos lo mencionás a cada rato, de que se siente, pues, de que efectivamente los precios de las gasolinas también bajaron en este periodo. Tenemos el caso de Nicaragua, que este gráfico de acá, que ha ido como en medio de los países, ¿verdad? No ha sido el que más ha crecido, no ha sido el que más ha bajado, estuvo en medio ahí cuando bajó, pero en el último periodo tenemos de que en Nicaragua no ha bajado al igual que los demás países de Centroamérica. Tenías a Nicaragua un gráfico que nos mostraste de la bomba, el petróleo, donde está solo Nicaragua. Sí, tal vez no lo pones. Sí, no, ese no lo tengo aquí conmigo, sí, pero sí hay una evolución, pues, es decir, hay una evolución y entonces yo creo que la gente no está preguntando tanto si la gasolina se mueve con el petróleo, porque está claro de que ha bajado con el petróleo. La pregunta es si ha bajado en la misma proporción, ¿verdad? O en la proporción justa de mercado. Exactamente. Lo que te está diciendo este gráfico es de que la reducción no ha sido la más, para el caso de Nicaragua no ha sido la... ¿Cuál es Nicaragua? Aquí hay un montón de rayas ahí. Esta que está aquí arriba, digamos. Entonces, el bajón de Nicaragua ha sido el menos importante si se compara con el resto de los países de Centroamérica. O sea, que no ha bajado al igual que como bajó en Estados Unidos, que es el país donde más ha bajado. No nos podemos comparar, ¿verdad? No nos podemos comparar, pero entonces estamos más o menos a los mismos niveles de Honduras y Costa Rica. Lo que sí ha bajado en Honduras y Costa Rica es lo que se ha bajado en Nicaragua. ¿Por qué no con El Salvador, que sería nuestro no, en El Salvador bajó más.
Bajó más. Bajó más, que es un país que se parece más al nuestro en el sentido de capacidad de almacenamiento y tamaño, pero básicamente las diferencias son entre 5 y 7 puntos porcentuales de disminución, ¿verdad? La pregunta que hacemos los periodistas al INE, al gobierno, es ¿cómo deciden ustedes el precio que va a regir la semana, bajo qué parámetro, bajo qué estructura de precio? Ustedes como centro de pensamiento e investigación sobre esto, ¿tienen ustedes los datos de quién es el que lo decide, dónde lo decide y bajo qué estructura de precio? No lo tenemos, y esta es precisamente una de las Porque razones. miro que eso es de Guatemala. ¿Y qué tiene Sí. que ver Guatemala con nosotros? Bueno, porque es el ministerio que acopla todos los precios, ¿verdad? Ellos tienen una base de datos que por años ha venido. ¿Tenés que ir a Guatemala para poder tener una referencia de Nicaragua? Sí, pero tengo entendido de que el precio se define a nivel regional, pero no sabemos quién lo define, ni en base a qué regla, ni en base a qué fórmula. Entonces yo creo que para bien de todo el sistema es importante que podamos tener una idea de cómo se define este precio de tal manera que sea automático, ¿verdad? Sí. Que sea una manera predecible y fácil de entender. Esa misma pregunta se las has hecho a los reguladores, etcétera, porque no se conoce, igualmente no la conocemos nosotros. Nicaragua va a perder su lugar como el país de Centroamérica que más crece, y me llama la atención que es frente a Guatemala, tomando en cuenta de que Guatemala está enfrentando una crisis espectacular de gobernabilidad. El presidente y la vice está siendo acusado de actos de corrupción, le están diciendo de que tiene que renunciar. Este día hubo una marcha multitudinaria, ya echaron presa a la vicepresidenta y están cayendo casi todo el gabinete. ¿Por qué te hago esto? Guatemala crece pese a que hay una corrupción y hay una crisis de gobernabilidad. O sea, no están creyendo los guatemaltecos en sus autoridades, pero está creciendo. Y Nicaragua estará ocupando el segundo lugar de crecimiento en Centroamérica. No, para ustedes como economistas, seriamente cuestionada, eso no significa de que la economía esté mal. O sea, pueden haber un montón de corruptos, el presidente preso y la economía guatemalteca va para arriba. Y puede haber una economía democrática, estable, con un presidente con mucha fuerza y la economía va para abajo. ¿Cómo entender eso? Bueno, en primer lugar, creo yo que un juez que eche preso a una vicepresidenta es señal de que algún tipo de instituciones están funcionando. O sea, una lectura completamente diferente. De que hay una comisión internacional de seguimiento de estos casos, puede ser indicio de que, no es que puede ser indicio, estoy seguro que es evidencia que hay una institución funcionando ahí, pues, ¿verdad? De que ataca un caso de corrupción. Entonces yo lo vería más bien del otro lado, pues, ¿verdad? De que lo que está pasando en Guatemala más bien es un ejemplo para muchos países donde las instituciones no funcionan de esa manera, pues. Pero en términos de lo que está pasando con la economía, de nuevo, todo depende de factores internos de... ¿Cuánto va a crecer Guatemala y cuánto va a crecer Nicaragua según ustedes? Bueno, para nosotros, recapitular, como estamos diciendo, 3.9, perdón, 4, este es el crecimiento de todos los países de Centroamérica. Guatemala... es esa de primera, de arriba. Venía aquí abajo, estaba Ajá. de cuarto, ¿verdad? Y ha venido ahí y ha venido creciendo. Está en primer lugar, Miguel, más que Pero todo porque, porque Nicaragua bajó, más que porque si Nicaragua hubiera crecido estaría en primer lugar. Lo que pasa es que como se está dando esta desaceleración, que lo he venido mencionando, sí, entonces ya Guatemala no nos alcanzó. pero tiene una tendencia al alza desde abajo hasta arriba. 2014, ¿Cuál es, en qué se basa ese crecimiento sostenido de Guatemala? Tengo entendido que son las exportaciones, pero no te podría confirmar en este momento. Tenés por otro lado países como El Salvador, que parece que tiene una barrera ahí que no salta del 2%. Estuve platicando hace poco con el embajador de El Salvador y me estaba diciendo que ellos estaban queriendo estimar pues algunos crecimientos arriba del 2,5% y no han podido, ¿verdad? Están con serios de problemas. seguridad, Ahí tenemos, Mara, exactamente. la empresa privada no tiene buenas relaciones con el gobierno. Exacto. Entre la misma empresa privada no se ponen de acuerdo. Y mira otra cosa interesante, Honduras, Sí. que es un problema Sí. que donde también hay ¿Cuál es Honduras? problemas similares.
viene acelerando, ¿verdad? Entonces, de nuevo, un tema de cierto, o sea, que estos conflictos parecen no estar teniendo una relación tan directa con el curso de la economía. En conclusión, nuestra descendencia es porque la economía de Estados Unidos está mal y la economía mundial se tiró a la baja. No es porque nosotros no hemos hecho algo diferente al año pasado. Hay factores externos, ¿verdad? Hay factores externos que nos han afectado más a nosotros, por ejemplo, no entiendo todavía por qué, pero las exportaciones a Venezuela se han caído bastante, ¿verdad? Obviamente por los problemas internos de ese país, pero igual Venezuela sigue necesitando estos productos. Pero cuando vemos ya no tiene dinero para pagarlo. Puede ser, ¿verdad? El tema ese es un buen argumento, el tema de al caerse el precio del petróleo, queda menos plata para pagar con bienes de exportación, y eso ha afectado, porque realmente las exportaciones no es que se han reducido a todos los países. De hecho, Estados Unidos han aumentado, a Centroamérica han aumentado, pero la exportación de productos a Venezuela ha caído bastante, y casi explica esta caída total que Venezuela nos tiró a la baja por su crisis. Entonces, eso es un factor que lo tenemos nosotros y no lo tiene el resto de países de Centroamérica, por ejemplo. Claro, ese gran empujón que nos dio Venezuela por muchos años. El salario real, ya para ir cerrando, muchos dicen de que el salario real está mal, está a la baja. ¿Se ha mantenido, está a la baja? El salario real es la diferencia entre lo que uno gana en Córdoba y lo que pierde en poder adquisitivo por la inflación. Si la inflación es el 10% y tu salario aumenta un 8%, tenés una pérdida de 2%, básica en términos generales. Entonces, esto es algo bien difícil de percibir, porque es básicamente una construcción estadística, pues, ¿verdad? Pero cuando se negocian los salarios mínimos, aumenta las productividades en algunos sectores, aumentan los salarios, que dicho sea paso, tenemos productividad bien baja. Siempre es positivo para el salario real que la inflación esté lo más bajo posible. Entonces, con una inflación de 3.1 en este momento, apunta a que por lo menos la capacidad de compra en general de los asalariados no está tan afectada. Pero de nuevo, hay que hacer la salvedad de que esto no aplica para todos los productos. Ya sabemos, por ejemplo, de que la carne está mucho más cara, entonces tenés que sustituir por otras cosas. Entonces aquí es donde las estadísticas macro a veces no compaginan con la micro. Rapidísimo, la calificación Moody's, ¿en qué favorece a Nicaragua? Porque hay algunos políticos que han dicho, a mí no me favorece. Más bien salgo perdiendo porque me aumentan las tasas de interés para arriba. Eso de que dice el COSET y Anchan de que nos favorece, ¿ustedes lo comparten? ¿Favorece a Nicaragua que mejoremos esa calificación? Sí, claro que favorece. Es decir, la calificación no te va a traer la camionada de dinero tampoco, ¿verdad? Pero tener una clasificación mala de crédito es algo que te encarece las posibilidades de conseguir un préstamo. Nicaragua está dejando de ser beneficiaria de fondos muy concesionales de parte del Banco Mundial, el Banco Interamericano y los organismos internacionales, porque se ha movido, digamos, en la escala del ingreso, y de aquí a los próximos 5 o 10 años, Miguel va a tener que buscar fuentes de financiamiento para hacer sus carreteras, para hacer sus puentes, puertos, etcétera, de otras fuentes de financiamiento que no son las concesionales que hemos estado recibiendo, que solo las reciben pocos países, Guyana, Haití, Bolivia lo recibía, no sé si todavía lo recibe. Nosotros éramos un grupo muy pequeño de países, de los más pobres del hemisferio occidental, que recibíamos estos fondos concesionales. Entonces, eventualmente vamos a tener que movernos hacia buscar otras fuentes de financiamiento que no son concesionales, y ahí es donde la clasificación del riesgo y la clasificación de organismos como Moody's juega un papel importante, porque al ser mejor tu calificación, tus términos de préstamos pueden ser mejores. Lo importante de este avance que hubo fue que se movió una categoría. Seguimos en categoría, digamos, dudosa, por así decirla, pero es una mejoría significativa y muestra una tendencia hacia la alza que hay que seguir trabajando. No es que con esta nueva clasificación nos va a caer el maná del cielo, no es así. Ni que es un gran salto. Bueno, es un salto que se había quedado estable por 7 años, entonces ya es un cambio de tendencia que ojalá se vaya moviendo más rápido. ¿Cómo no? Entonces eso es positivo definitivamente, pero como te digo, hay que seguir trabajando en eso.
El debate que ya parece se calmó de las cuentas nacionales, de que estaban maquillando, algunos economistas críticos al gobierno decían que estaban maquillando, después vino una conferencia de prensa acuerpada por el FMI, te invitaron a vos en representación de FUNIDES. Se da por satisfecho FUNIDES con la explicación que hizo el Banco Central acuerpado por el FMI de lo que había era una organización de dos tipos de sistemas para hacer más transparente y más reales las cuentas nacionales, o todavía hay dudas al respecto? Mira, nosotros sobre este tema, que es bastante técnico, pero es sumamente importante, hay que resaltar dos cosas importantes. Una, de que hubo una revisión sobre el tema de zonas francas, ¿verdad? En ese sentido estamos satisfechos, se hizo una explicación, se explicó por qué se cambió la metodología que, dicho sea de paso, hizo reducir el valor agregado del país, o sea, no nos hizo quedar bien, sino quedar peor, con aumento de las importaciones y menor valor agregado. Entonces vimos eso una explicación bastante razonable. Sin embargo, cuando ves el informe anual del 2015 y el informe anual del 2014, hay otra serie de variables que todavía no han sido explicadas. Entonces, y nosotros entendemos por qué, porque es un proceso que hay que hacer, es una asistencia técnica del Fondo Monetario. Entonces, en ese sentido, todavía no estamos satisfechos porque no se ha dado la explicación detallada de todo el listado de las otras variables que también fueron modificadas, como por ejemplo el tema de la industria azucarera, transporte, hoteles, otras inversiones, y lo que se nos explicó en esa misma reunión es de que efectivamente se están todavía revisando estos datos y es parte del proceso en el cual se le va a presentar luego a las autoridades del Fondo Monetario y ojalá, y estamos seguros, debería de ser a todos nosotros, en detalle cada una de estas variables. Hoy, casualmente en la mañana, le pregunté eso al presidente del Banco Central y él me dijo que efectivamente pues siguen en revisión de algunos datos y que lo van a explicar en su momento. Así que yo creo de que esto marca dos cosas. Primero, de que este comunicado del que hace referencia es un comunicado de que sí entendemos la explicación de unas cosas, pero que todavía hacen falta otras cosas por explicar, que es parte de un proceso y que estamos seguros que se va a dar. Y esto compartí hoy con el presidente del banco y me dijo que sí, efectivamente van a ir explicando conforme vayan cerrando los números en estas otras variables que son importantes. Me imagino que los tranquiliza también de que hay un aval de los auditores externos. Mira, esa es una situación, pues, no tan solo, pues, a veces es complicado decirlo, pues, que venga un externo a validarte, pero en algunos casos... Aquello de la desconfianza, ¿no? Sí, te ayuda, pues, que está la reputación del organismo rector en la materia que está ahí. Entonces, en este sentido, creo yo que lo veo con buenos ojos de que tengamos un auditor externo. Claro. ¿El próximo informe? Diciembre de este año. El último, va a 6 meses de un solo, ¿eh? Sí, bueno, no, y ahí sí, estamos ya prácticamente 3 meses del próximo. Pues, sí. Pero en noviembre vamos a traer, Miguel, vamos a ver si tal vez lo traemos al programa, al economista James Robinson, que escribió el libro ¿Por qué fracasan las naciones?, que es un libro bestseller a nivel mundial, ha sido comentado por 5 premios Nobel de Economía, es considerado una de las obras fundamentales de la economía reciente, y nos explica un poco el proceso de desarrollo de los países. Entonces, en un evento que vamos a hacer el 25 de noviembre, lo hemos invitado a Nicaragua para que nos hable por qué fracasan las naciones o por qué las naciones son prósperas en el mundo, cómo llegan a prosperar y qué podemos aprender de estas experiencias. Así que ahí te vamos a tocar las puertas a ver si lo traemos un economista a nivel mundial, que estamos haciendo el esfuerzo en FUNIDES para traer la discusión del crecimiento económico más allá de la coyuntura. Somos un centro de pensamiento que tenemos que explorar todas estas ideas que son importantes para el desarrollo del país. Cómo no, con mucho gusto. Vamos a estar pendientes del último informe de FUNIDES y de esa visita. Muchas gracias, Juan Sebastián. Nuestro compromiso es, cada vez que tengas ese informe, aquí desmenucémoslo porque la gente quiere esa información. Que puede estar en lo correcto, puede estar arriba, puede estar abajo, pero ya es un punto de pensamiento serio a discutir. Muchas gracias, Juan Sebastián, por tu tiempo. Muchas gracias a usted por mantener la sintonía y la credibilidad en este sistema informativo. Continúe con la programación de 100% Noticias.
Usted sintoniza Canal 15 en UHF, transmitiendo 100% noticias, con primicias a